que decidimos hacer, y creo que estábamos comentando al inicio de que esta sesión la decidimos gracias a la retroalimentación que recibimos, porque habían algunos miembros que les gustaría participar en la sesión, son activos, son parte del capítulo, pero ya tenían agendado el examen en estos últimos 2 o 3 meses. Entonces, bueno, para ellos decidimos abrir esta sesión. Y pues esperamos que nos rinda estas 2 horas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy, Fernando? Vamos a ver unos tips. Les tuve preparados unos tips bonitos. Yo creo que son bastante interesantes. Y con Fernando vamos a hacer una simulación en vivo de 25 minutos. Y esta simulación va a ser interesante también, Fernando, porque nos va a ir haciendo la retroalimentación ahí en el momento, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de escoger y por qué? Y bueno, esperemos que los tips también que les voy a facilitar pues también les ayuden. Sí, vamos a separar la paja del trigo aquí. Vamos a ver quiénes de verdad están listos y quiénes están echándose fresco. Pero Exacto. empezaría Heidi. Vamos a hacer un poll o un pool, no sé cómo se dice, Así, con los que ya tienen fecha, que para mí esos son como los que tenemos sí. que... Aprovechen hoy a abrir las cámaras, a hablar, que somos poquitos, porque Sí, cuando empiecen las sesiones hablamos de 700 gente ahí es y es un imposible. montón y nadie puede nada. Así que aquí en este grupito tan celesto, lo digo a propósito, para que después no me reten. Eh, entonces vamos a ver, lo importante es que ustedes son los que están más cerca de rendir el examen, así que a ustedes les apostamos nuestras fichas porque hay un montón de tiros perdidos que vamos a tener en estas sesiones. Eh, y bueno, por eso le quisimos hacer esta sesión donde vamos a hacer 25 preguntas, que no es poco, no es muchísimo, pero no es poco. Y los tips para contestar. ¿Ok? Entendemos que muchos de ustedes tienen fecha y por lo tanto ya tienen que estar habiendo leído todo, ya tienen que tener la elegibilidad obviamente y tienen que estar en proceso de simulación. Ujú. Porque a los que están empezando, los que empiezan la semana que viene, le vamos a ir más al pasito, pero a ustedes le vamos a tirar con munición gruesa. Y los vamos a hacer el seguimiento. Si ya se notaron y están en esta lista, olvídense que les vamos a hacer el seguimiento hasta que agenden ese examen o hasta que den el examen. Y bueno, pues queremos que de verdad de todo corazón logren pasar ese examen a la primera. Bueno, a mí me gusta iniciar una frase porque esto también es parte de la motivación, ¿sí? Y creo que una parte es la motivación, pero otra es la disciplina, ¿no? Pero me gusta que nos motivemos y yo quisiera que ustedes no se detengan, que sigan esta meta que ustedes se han trazado hasta que no vean esa palabra de congratulations o felicitaciones cuando ya terminan de dar el examen, de verdad. Porque ese día, créanme que no solamente están pasando un examen, yo creo que ese día vamos a demostrar que fuimos constantes, que vencimos todo esto, el cansancio, frustraciones, miedo, la duda de que no estoy lista, que no estaba lista, y que sí se puede, y que sí se puede si nosotros trabajamos, así que así sea nosotros estemos con familia, bueno, pues el punto es avanzar. Y sobre todo cuando nosotros tenemos una meta clara, tenemos que estar seguros que ni el tiempo, ni el idioma, ni la falta de experiencia puede detenernos, ¿sí? Entonces, por favor, no nos detengamos hasta que no alcancemos esa meta y trabajemos todos los días hasta lograr. Ahora sí, yo quiero ver unos datos muy importantes. Recuerden que nosotros ahora estamos preparándonos simultáneamente. Hay grupos y hay personas que van a rendir el examen de CAPM y también creo que la gran mayoría estamos preparándonos para el PMP. Hay estos datos del examen. El examen de CAPM tiene 150 preguntas y el tiempo total del examen es de 180 minutos. Entonces, sí, esto es importante porque esto nos puede decir cuánto tiempo tenemos para contestar cada pregunta, ¿sí? Entonces, en el examen de CAPM tenemos más o menos 1 minuto, unos 20 segundos para contestar cada pregunta. Y también el tipo de preguntas que nos vamos a encontrar en los exámenes de CAPM es de elección múltiples, también de múltiples opciones. Es decir, no solamente va a ser una opción válida, van a ser varias opciones válidas. Y en la pregunta te dice, ¿no? Escoja 3, seleccione 2. ¿No? También vamos a ver preguntas de emparejamiento, rellenar con espacios también, probablemente 1 o 2 preguntas, y también puede que encuentren preguntas de arrastrar y soltar. Ahora estos son los nuevos tipos de preguntas que ha incluido el PMI en los exámenes.
Ahora, en el examen de PMP tenemos asimismo un total de 180 preguntas. Tenemos también la duración del examen es de 230 minutos, que más o menos son 3 horas y 50 minutos, casi 4 horas. Ahora, la diferencia entre APM y PMP es que sí nos incluyen descansos. Nosotros tenemos 2 descansos que son opcionales, ¿sí? Es decir, el examen lo vamos a hacer por tandas de preguntas. Son 60 preguntas y hasta que no terminemos esas 60, el sistema nos va a preguntar si ya estamos listos para enviar esas 60. Una vez que nosotros mandemos ese grupo de preguntas, ya no podemos retroceder a ver qué contestamos en las preguntas anteriores. ¿Sí? Una vez que la enviemos, se van y viene la nueva tanda de preguntas. Y antes de iniciar la nueva tanda, el sistema también te pregunta si deseas tomar un break. Yo les recomiendo tomar ese break, aunque a veces uno está embalado y con toda la adrenalina ahí que no quiere parar, pero sí vale la pena tomarse un descanso, comer algo, ir al baño, tomar agua, respirar, ¿sí? Y no es necesariamente que ustedes se tengan que quedar 10 minutos, pueden hacer, tomarse el descanso de 5 minutos, 8 minutos. Cuando ustedes ya están listos para regresar, ya ustedes ponen pues que ya puedan iniciar el examen. Y asimismo, el tipo de preguntas que vamos a encontrar es de opciones múltiples, de múltiples respuestas también, de arrastrar y soltar, de rellenar espacios y ahora último, el PMI ha incluido preguntas basadas en gráficos, ¿no? Te pone un gráfico y te dice, bueno, de qué trata, qué técnica es, qué herramienta, ¿sí? Entonces, eso también es ahora último que lo ha incluido la versión actual, tiene esa modalidad también. Entonces, esto es importantísimo porque asimismo tenemos 1 minuto con 17 segundos para responder una pregunta. Entonces, esto es importante que no nos quedemos ahí pegados 2 minutos en cada pregunta porque ya estamos mal, ¿no? Probablemente hay preguntas que nos tomen menos tiempo y esas son las que tenemos que tomar ventaja para poder tener más tiempo de practicar en las siguientes preguntas, que a veces nos toma un poquito más de 1 minuto, sobre todo en las de cálculo, que toca analizar y hacer cálculos. Ok, ahora sí vamos a arrancar con los tips y creo que les traje 7 tips que yo creo que son importantísimos que ustedes los tengan en mente. Y yo creería que lo primero es, no estudiemos todo. La gente me dice, no, es que yo ya me leí todo el Penbook. Y a ver, el examen no tiene, es decir, el Penbook no tiene la estructura del examen, ¿sí? O la gente dice, no, es que yo ya me sé todo lo de Rita. Entonces, es importante que ustedes revisen el ECO. Descárguenlo, vayan a Google, pongan ECO 2021. El ECO va a ser su mejor amigo porque les va a decir cuáles son los temas que están incluidos en el examen. No estudien ni más de lo que está ahí, ni menos de lo que está ahí. ¿Sí? Entonces, enfoquémonos en el ECO. Descárguenlo, el ECO se van a dar cuenta que está clasificado por dominios y tareas, revisen, háganle por último el checklist para que vean que todos los temas ustedes los han cubierto. Y por último también, y que ya vamos a hacer un tip solo de simuladores, pero apóyense en simuladores, no se memoricen las guías, ustedes tienen que poner en práctica. ¿Sí? Entonces, sí es importante que ustedes, no es que ya memoricé el libro y ya estoy lista para dar el examen, como decía Nelia, yo ya había estudiado y yo ya me quería lanzar al examen sin hacer la simulación. Es importante la simulación. Si no te das de boca contra el piso. Sí, literal. sí. Ok, otro tip que es respondan como un PMI. Es decir, muchas veces por decir el examen no es que nos mide nuestra experiencia, sino nos mide nuestra mentalidad. ¿Sí? Muchas veces lo que es práctico para nuestra organización probablemente no es lo correcto para el PMI. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que meternos en cómo piensa un project manager global. Eso es importante. Y usar los principios del PMI, pues, para filtrar las respuestas. Y esos principios los podemos encontrar en el PMBOK. Entonces, cuando leemos el PMBOK, nosotros podemos encontrar esos principios y ahí nos damos cuenta de cómo el PMI quiere que nosotros llegásemos a tener esa mentalidad, ¿no? Entonces, cuando vayamos a coger las preguntas, las opciones, nos vamos a dar cuenta pues que no pueden violar ninguno de esos principios, ninguna de las opciones o respuestas que puede poner el PMI. Aquí les traje 2 ejemplos y el ejemplo 1 dice conflicto en el equipo. La pregunta dice, un miembro del equipo está teniendo conflictos frecuentes con otros. ¿Qué debería hacer el director del proyecto?
Y claro, entonces escalar el conflicto al gerente, evidentemente, pues aquí estamos delegando responsabilidad y no estamos solucionando el problema. Solicitar al área de recursos humanos una evaluación del empleado, analizar el conflicto y facilitar la resolución directamente con los involucrados. Esa es la respuesta correcta. Y la otra es, bueno, pedirle al patrocinador que intervenga. Hay en ciertas empresas que muchas veces estos casos de conflictos hay que escalarlo al área de recursos humanos. Incluso hay políticas dentro de organizaciones que esto de aquí se lo escale al recursos humanos y que recursos humanos sea el encargado de poder solucionar. Sin embargo, para el PMI eso no es una opción. ¿Por qué? Porque pues para el PMI el director del proyecto es el que tiene que poder lidiar, analizar el conflicto y facilitar este tipo de resoluciones directamente, ¿sí? Entonces, no escalarlo, no darle esa responsabilidad a terceras personas o que otras personas intervengan, ¿no? Esa no es la mentalidad del PMI. Y otro ejemplo, asimismo, el cliente solicita agregar una funcionalidad del proyecto que no estaba contemplada en el alcance aprobado. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? Bueno, y aquí hay opciones, decirle al equipo que implemente el cambio para mantener la satisfacción del cliente, rechazar el cambio inmediatamente porque el alcance ya fue aprobado, revisar el impacto, el cambio y seguir con el proceso y pedirle al patrocinador que decida. Asimismo, hay en ciertas organizaciones que probablemente ya tengan como política cualquier tipo de cambios que se hagan, tanto en funcionalidad y demás, pues directamente que sea el patrocinador el que decida. Sin embargo, antes de que nosotros deleguemos a otras personas para el PMI, es importante que el director de proyecto evalúe el impacto, analice el procedimiento formal, utilice este procedimiento. Esa es la mentalidad del PMI. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes revisen cuáles son los principios que rigen a un director de proyecto y pues se rijan a ellos. No puede violar ninguno de esos principios. ¿Ok? Otro tip que es aquí entender el enfoque del examen. Sí, entonces nosotros tenemos que saber que casi que la mayoría, y no sé, Fernando, aquí voy a pedir tu opinión, pero yo considero que la mayoría de las preguntas son ágiles y otro porcentaje alto son híbridas y un porcentaje pequeño son predictivas. ¿Tú qué piensas? Sí, así mismo, las predictivas están quedando cada vez, las que son de procesos están quedando cada vez más rezagadas. Aunque sea un proyecto predictivo, la pregunta tiene mucho de personas y de cómo afrontar una situación por lo general de conflicto. Pero las predictivas también están. Yo creo que las ágiles llaman más la atención. Pero sí es verdad que el examen está mutando cada vez más a menos procesos y por lo tanto se ven más como ágiles. A veces no necesariamente son ágiles, pero como hablan de conflicto, de resolver con ayuda del equipo, entonces uno Ajá, las asume como ágil también. claro, que podrían ser también Pero sí, híbridas. sí, hay muchas de ágil, sí, muchas de ágil. Sí. Allí es importante entender que hay una distribución, Sí. que el ECO proporciona una distribución y Ah, te dice, también. el examen está estructurado en 3 dominios. Te Sí, vamos a evaluar el dominio de personas, el dominio de procesos y el dominio de gestión del negocio. Y sí. te dice el peso de lo predictivo e híbrido es el 50% y el resto del 50% es agilidad. Entonces, sí, en efecto, tenemos esa sensación de que mucho del examen es híbrido o es ágil. En mi opinión, eso ocurre porque no, si nosotros tenemos mucho know-how en el tema de proyectos predictivos, nos asombra conseguir mucho de ágil. Es una percepción. Sin embargo, el PMI te dice que el ECO lo está distribuyendo 50-50 y está Correcto. distribuyendo Sí, 42% en personas, 50 en procesos y 8 en negocios. O sea, sí, hay una correcto. proporción allí. Así es. Ujú. Sí, sí, sí. Correcto, ¿no? Entonces también otro punto aquí, saber que las preguntas son situacionales, ¿no? No hay preguntas que nos digan cuál es la definición de la gestión de riesgo, sino, por ejemplo, las preguntas más van encaminadas como el equipo identificó nuevos riesgos en medio sprint, ¿ok? ¿Qué debería hacer? ¿Qué haces ahora?
¿sí? Entonces, más bien las preguntas van acerca de una situación. Y bueno, también, y eso también incluye para el examen de CAPM, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros vayamos con esa idea de que no tenemos que memorizar definiciones, sino estudiar de la forma en cómo un project manager debería trabajar en la vida real, ¿sí? Sobre todo lo que el PMI también evaluó mucho en esos entornos cambiantes, ¿no? Que eso es lo que el PMI mide. Cómo nosotros como gestores de proyectos podemos tomar decisiones mediante el estrés o presión y sobre todo en entornos altamente cambiantes. Aquí traje estas preguntas, pero creo que eran del ejercicio anterior. Se me fueron. Ok, otro tip. Aquí yo lo uso mucho. No sé, de pronto tú, Fernando, Mayerlin, de pronto este tip de descarte. Yo siento que Sí, este tip sí, nos salva muchísimo, incluso cuando no sabemos totalmente. la respuesta correcta. Mucho, mucho. Porque aquí nos ayuda a eliminar lo que yo sé que eso no es un enfoque del PMI. ¿Sí? Ajá. Entonces, eso es interesante, ¿no? Muchas veces las preguntas suenan bien, pero en cambio, por ahí, Fernando creo que nos compartió una en el chat, ¿no? De Yo pronto lo puedes compartir. te mandé para que lo muestres porque lo que quería decir A ver, es que a ver. además de situacionales son preguntas tramposas y hay que, para mí no hay otra forma, son preguntas tramposas que siempre suelen tener dos respuestas incorrectas y una respuesta y dos respuestas correctas y hay que elegir la mejor de las dos, pero son las dos correctas, entonces bueno, Eso. ese... Es complicado. Siempre, eso me dio mucha risa y siempre lo uso para mostrar porque las preguntas son exactamente así, literal. Correcto, Sí. ahí está. El profe, tranquilo en el examen. Eso me dio Perdón, risa. perdona, te lo saqué, Sí, déjame dice, volver. tranquilos, el Tranquila. examen va a ser fácil y aparecen dos fotos y dice, bueno, ¿cuál es el toro mecánico? Y uno dice un toro con un auto y el otro un toro mecánico. Es como, bueno, ¿cuál es? Y bueno, lo que se le ocurrió Los a la dos, persona o que hizo sea. la pregunta en ese momento. A veces, a veces es cuestión de decir, bueno, listo, está bien, la perdí, vaya a saber en qué estaba pensando en que la escribió, porque hay muchas preguntas que sí, que dan hasta bronca. Sí, sí, sí. O sea, pero esa bronca también es un signo. En mi experiencia, cada vez que yo quería pelear con quien había redactado la pregunta, resulta de que la culpa la tenía yo porque tenía una brecha. Entonces, pendientes y atentos y enfocados, ¿ok? Correcto. Sí, efectivamente, para atender una pregunta situacional hay cosas importantes. Uno, debes leer para comprender. Dos, ubicarte cuál es el problema que está planteando la pregunta. Luego, leer con claridad y con tranquilidad las cuatro opciones. Luego, tu cerebro va a eliminar aquellas que tengan vocabulario que tú no conoces o que esté mal empleado, con lo cual les quiero dar énfasis a que deben conocer las siglas y los términos propios de la gerencia de proyectos y que está, como dice Heidi, hablando lenguaje PMI. Entonces eso nos Correcto. permite hacer el 50-50 y cuando dos se parecen mucho, a lo mejor las dos son buenas, entonces aplicamos aquello que dice que agarro aquella, selecciono la que tiene mayor cobertura, la que Claro. realmente resuelve, la que es proactiva, ¿sí? Claro, lo que es proactiva. Sí, ahí lo que me resulta a mí es volver a leer la pregunta y volver a decir, ok, si me quedé ya con dos opciones, ¿cuál de estas dos opciones responde mejor la pregunta que se está haciendo, ¿no? Pero lo que sí debemos ya descartar es aquellas que generen este conflicto, que creen conflicto, esas excluyámoslas, esas eliminémoslas, las que excluyen cualquier tipo de colaboración con el equipo, con los interesados. O hay otras que suenan así como, por ejemplo, ignorar, ¿no? A los interesados, que son reactivas, que son pasivas, Elimino esos que están basadas interesados. en un castigo, ¿no? Que a veces es eliminar o retirar al miembro que está generando conflicto, ¿sí? Entonces, esas que suenen impulsivas, que sean reactivas, que sean pasivas, esas que estén basadas en un castigo, esas eliminémoslas porque no van acorde con los valores del PMI.
Ahora, ¿qué es lo que premia el PMI o qué es lo que ama el PMI? El PMI ama una comunicación abierta, que haya comunicación abierta, transparencia, que sea Colaboración. frecuente, empoderamiento de tu equipo, ¿no? Mm. No un control rígido, sino que haya este tipo de colaboración, como decía Fernando, que haya el apoyo a tu equipo, empoderamiento, cualquier acción que nos ayude a prevenir riesgos, prevenir conflictos y no solamente la parte de la reacción, ¿no? Yo creo que también la clave ahí es estas acciones proactivas, ¿no? Que yo voy a resolver de manera rápida o de manera integral un problema, ¿no? Y cuando atiendo la causa raíz es casi que, bueno, esa es. Cuando habla de raíz. Sí, Sí, no, y sigue. también que el PM, un PMP, tiene que manejar las riendas de su proyecto. O sea que es muy raro que sea pedirle a otro, que a un patrocinador, como ir a llorar a la dirección, como que nunca suele ser la respuesta correcta. Siempre uno tiene que asumir el problema y resolverlo con la ayuda del equipo, que además Exacto. el equipo se ve como irreal en cuanto a los que trabajamos de verdad a veces, que hay gente que, bueno, uno los quiere Sí, matar, pero como que el equipo es absolutamente todopoderoso y si hace algo mal es porque no entendió o no tiene las herramientas, nunca hay problemas de actitud, sino que la gente quiere hacer lo mejor que puede y por ahí hay conflictos porque tienen diferentes formas de verlo, o bueno, entonces siempre colaboramos, charlamos, hacemos las reuniones que tenemos que hacer, que son las que suelen estar también en la guía de Scrum, y con eso resolvemos los problemas. Mucha colaboración, mucha comunicación abierta, mucha información en radiadores, y bueno, y por ahí suelen ser las respuestas. Claro, por ejemplo, miren, yo traje esta pregunta que todas las opciones suenan plausibles, suenan viables. Por ejemplo, dice, tu equipo de desarrollo ha estado entregando trabajo de baja calidad durante varios sprints. En la retrospectiva más reciente, varios miembros señalaron que no entienden bien los criterios definidos por el Product Owner. El Product Owner argumenta que el equipo debe ser más independiente y no estar esperando instrucciones detalladas. Entonces, aquí el punto es, ¿qué debe hacer el director de proyecto? Entonces, la A dice programar una reunión privada con el Product Owner para revisar su rol y sus responsabilidades, ¿no? Entonces, aunque esta muchas veces uno diría, bueno, voy a agendar una reunión, pero en cambio aquí esta es muy confrontativa, ¿sí? Se está confrontando directamente con el Product Owner, ¿no? La B dice solicitar al Product Owner que documente los criterios de aceptación en cada historia de usuario. Puede ser razonable, ¿verdad? Porque tú le estás solicitando que ponga ya bien los criterios, pero en cambio no es colaborativa. Está Entonces, fuera de los criterios de Scrum, eso. Que primero son entonces, las personas antes que los procesos y las herramientas. Primero son las correcto. personas. Claro, sí, primero son las personas, pero bueno, el Product Owner es el que también tiene los criterios de aceptación, ¿no? Y el grupo está un poco No medio es tanto perdido. la documentación, digo, no es tanto generar documentación, sino más enfocarse en las personas, no tanto en la documentación. Correcto, ¿sí? Ahora la C dice reforzar el principio de autoorganización del equipo y pedirles pues que definan sus propios criterios. En cambio, esto parece ágil porque estás diciéndole al equipo que se autoorganice y tal, pero en cambio aquí está abandonando la guía del Product Owner, ¿sí? Entonces estamos viendo que la D dice facilitar una reunión conjunta entre el equipo, el Product Owner para alinear estas expectativas y mejorar la comunicación. Pues bueno, esta es el tipo de preguntas que le gusta al PMI porque estás promocionando la comunicación, estás resolviendo el problema de manera conjunta. Entonces este es el tipo de opciones que es más enfocado al PMI. Entonces se van a encontrar con preguntas que las opciones no es que están mal, ¿sí? Son viables y muchas veces en nuestras organizaciones las podemos hacer, pero siempre tengamos que tener la mentalidad, que es lo que promueve el PMI como prácticas, ¿no? Es Como buenas buenísima, prácticas. era buenísima la pregunta, Heidi. La anterior que pusiste ejemplo, y hay muchísimas así en el examen. Es más, vos me decís, la B que tiraste, también yo la miro y la sigo mirando, más cuando la pregunta dice si los criterios que hay que ver cada organización, Exacto. ¿no? Saliendo un poco de la guía ágil y demás, independientemente
de los principios del manifiesto ágil que recién nombraban, pues fíjate, la pregunta te dice que ya los criterios los pone directamente en esta organización, los define el Product Owner. Entonces, si vos me decís lo define, y acá tengo un problema de procesos, la pregunta apunta a procesos, sería que el Product Owner los documente. Sin embargo, la pregunta se ve que en el PMI, y ahí hay que quedarse con el pensamiento de Heidi, no, lo que está diciendo es, vamos a personas, trabajemos en conjunto, que haya una mejor comunicación entre el Product Owner y el equipo. Sí. Sí, y vamos a encontrar, como decía Leonardo, muchas preguntas son de este tipo que están bien, es decir, técnicamente están bien, ¿sí? Pero muchas veces la pregunta no es tanto la parte técnica, sino cómo generar este conflicto que hay, cómo resolver el conflicto, esta mala comunicación que hay dentro del equipo, y eso es lo que tiene que primar, ¿no? Entonces también, ¿no? Analizar. Bueno, consideren también este tip cuando estén haciendo, pues, la selección de sus alternativas. Este es otro punto que yo creo que también son de los errores que cometemos mucho cuando leemos muy rápido o demasiado rápido, y es que tenemos que mejorar nuestra lectura crítica. El PMI nos hace preguntas para que nosotros pensemos y para pues que nos equivoquemos si no leemos con atención. Sí, es que ahí pone las trampitas a veces el PMI. Entonces, muchas veces la trampita está ahí en esa palabra clave, como qué es lo más probable, cuál es la primera acción que se debería hacer, cuál es el mejor enfoque. Entonces, si no detectas esa palabra, y muchas veces vamos terminando eligiendo opciones que probablemente no son las correctas, ¿no? ¿Qué más? Cuidado con estas preguntas que parecen trampa, como les decía, y también subraya qué te están preguntando, el problema o la causa. Y yo sí considero que muchas veces cuando nosotros leemos, en la última palabra, en la última frase, en las dos últimas líneas, está la pregunta. La clave. Sí, la pregunta que te están haciendo es en la última línea. ¿Cuál es el punto de vista del director del proyecto? Siempre como que te dice qué es lo que tienes que responder. Entonces necesitamos saber qué es lo que nos está preguntando, qué haríamos primero o qué es lo que se causó, cuál fue el problema, ¿no? Así que antes de leer las opciones, primero céntrense en esa última línea de la pregunta, porque esa es la verdadera pregunta del examen. Y aquí también les traje un ejemplo. Dice, estás gestionando un proyecto en un entorno híbrido. Uno de los interesados claves ha expresado repetidamente su descontento con la dirección del proyecto y ha dejado de asistir a las reuniones semanales. El equipo te informa que la moral ha empezado a verse afectada. Y aquí la pregunta es, ¿qué deberías hacer primero? Esa es la clave. Esa es la clave. Dice, solicitar una reunión formal con el interesado para entender sus preocupaciones. Si bien es cierto, muchos elegiríamos esta, porque tiene sentido. Y también es proactiva, muestra liderazgo, ¿verdad? Y bueno, yo estoy tratando de resolver el problema, pero recuerden que aquí la pregunta es, bueno, ¿qué deberías hacer primero? Y antes de tener una reunión formal con un interesado, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Reunirnos con nuestro equipo. Ajá, y aquí está la D, y la D dice, revisa el plan de involucramiento de los interesados y actualízalo de ser necesario. Entonces, el PMI lo que espera es que tú primero revises un documento formal antes de actuar. Entonces, si no sabes cómo está clasificado ese interesado, cuál es su poder, cuál es su influencia, cuál es la actitud, entonces, ¿cómo yo voy a abordar ese problema o ese conflicto a lo que yo me vaya a reunir con él? Porque estamos hablando de una reunión formal. Entonces, probablemente yo vaya a tomar decisiones cuando esté hablando con él de manera errónea si yo primero no he revisado este plan de involucramiento. Entonces, ¿qué es lo que el PMI te dice? Mira, evalúa antes de actuar. Entonces, las otras opciones, consultar con el patrocinador, esto es escalarlo, hablar con alguien más y asegurar que el equipo se tomara acción y continuar con las tareas. Bueno, esta es otra opción, asegurar que el equipo se tomará acción y continuar con las tareas. Esto es un poco como, está bien, quieres tratar de resolver, pero no resuelves, ¿sí? Entonces, esa es una de esas acciones pasivas. No estás atacando el problema de raíz, ¿sí?
Entonces, esas también son preguntas claves, porque nosotros necesitamos saber qué es lo que nos está preguntando el examen. Entonces, leamos la última pregunta, las dos últimas líneas, ahí está la verdadera pregunta que se tiene que responder en el examen. Otro tip, y este es el tip que Fernando siempre hace hincapié, y es que no nos vayamos a dar un examen si no hemos simulado lo suficiente. Aquí mi amigo Fernando tiene una fórmula. ¿Cuántas simulaciones hay que hacer antes del examen, Fernando? ¿Cuántas? Yo tengo una fórmula que no falla. En el último mes, o sea, las últimas 4 semanas, hay que simular como mínimo 30 preguntas por día, todos los días, y una vez por semana hacer las 180 preguntas en condiciones de examen y un día de descanso. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 30 por día, de 30 a 50, o sea, 30 como base. Y los sábados tomarse las 4 horas, simular, hacer las 180 preguntas en condiciones de examen, es decir, con el tiempo tomado y todo. Y a la tarde chequear, siempre retroalimentarse con lo que estuvo mal, porque, bueno, no es simular y después no ver los errores no sirve de nada. Exacto. Y quizás el domingo descansar y arrancar el lunes de nuevo. Si uno hace eso 4 semanas, o sea, un mes, o 5 semanas, por ejemplo, el Study Hall tiene 5 exámenes de prueba, ya entendemos que si se hizo las cosas bien, uno está listo para rendir el examen. Fernando, disculpe el abuso. ¿Tú puedes repetir otra vez la fórmula o escribirla en el chat, please? Vamos a escribirla, pero es 30 a 50 Está preguntas genial. por día. 30 a 50 preguntas por día, todos los días, y 180 preguntas en condición de examen una vez a la semana. O sea que nos pasamos los 5 días haciendo simulaciones cortitas y después el último día lo hacemos juntos, lo hacemos completo. Lo que me pasaba a mí era que los sábados a la mañana mi familia se iba completamente de mi casa, me quedaba desde las 8 a las 12 o desde las 8:30 hasta las 12:30. Me tomaba los recreos, hacía todo como si fuera el examen. Y en base a cómo me iba, yo llamaba a mi familia para ver si volvían o no, porque si me iba peor que la semana anterior, a mí había que dejarme solo en mi casa para que rompa todo, porque sí, a veces pasa y es muy común, que también es parte del proceso, que esto es muy frustrante, que uno se pasa toda la semana, hace todo bien, vuelve a reforzar lo que estaba mal, hace la próxima simulación y en la próxima simulación te va peor que la semana anterior. Y ahí uno dice, bueno, loco, basta, ¿qué es lo que pasa? Pero es parte del proceso también. Y obviamente, a ver, ¿qué iba a decir? Iba a decir algo. Que los simuladores de antes, de la época de Cintia, lo rindió, creo que no sé si dijo que lo rindió en el 2018, que eran puramente de los procesos del PMBOK 5, entonces te decían que esperes a sacar 80, 85, 90%. Los simuladores de ahora evolucionaron junto con el examen, o sea que son más difíciles que el examen. Para que ustedes sepan, mi mayor puntuación fue 73. Después cuando fui al examen, resulta que el examen era menos difícil que los simuladores que yo tenía. Así que en eso la sorpresa fue para bien. No esperen sacar 80, 85, 90 porque se van a frustrar muchísimo. Las preguntas están hechas para que las contestemos mal. Es así de malos son. Así que nada, ya con 70 y pico están del otro lado. Depende mucho del simulador. Hay simuladores un poquito más accesibles y otro menos accesibles. No sé si después Heidi me autoriza, les damos nombres, pero no va a ser por ahora. Cintia, ¿tienes algo que decir? Sí, que me actualice Fernando, no me quedé en el 2018. Después me certifiqué Scrum y Product Owner, así que... Bueno, pero en el PMP estás en el PMBOK 5, así que ahora ya hay que pasarse al 7. Y bueno, el examen cambió, no es para que nadie se enoje, pero no es el mismo examen del 2018, es un examen mucho más complejo, definitivamente. Correcto, sí, sí. Y algo que me gustaría es que evaluemos también los patrones de errores. Cada error
que ustedes cometan va a ser una joya. Así que anótenlo, clasifíquenlo, repasen, analicen por qué, en qué se están equivocando. Se están más equivocando en escenarios ágiles. Siempre ustedes están cayendo en el error cuando hay preguntas tipo conflictos con interesados, o probablemente no están entendiendo bien la parte del entorno empresarial. Entonces sí es importante que ustedes logren clasificar, porque eso, analizar sus errores, porque no solamente es simular, sino que también hacer ese análisis después, ¿no? Entonces eso también es importantísimo, que nos tomemos ese tiempo de simular y también de ir aprendiendo Revisar. de estos errores, de estos Y- patrones que vamos cometiendo. Ajá. Y hay que revisar buenas y malas, porque a veces Sí, seleccionamos la correcta y luego resulta que si analizamos lo que dice el autor, yo no pensé igual, por alguna razón. Por alguna razón atiné a la respuesta, pero hay cosas que tengo que incorporar. ujú, Entonces, hacer las simulaciones a diario, yo le llamo ir al gimnasio y ver la retroalimentación. Me encanta lo que acaba de decir Heidi, porque yo le digo a mis participantes que eso se llama recoger las perlas. O sea, yo voy a revisar por qué lo hice bien y por qué lo hice mal. Y si lo hice bien o mal con brechas, voy a la literatura, reviso y cierro la brecha. Recuerden Correcto. que este periodo de la fórmula de FAIR son las últimas semanas y estamos suponiendo que ya ustedes leyeron todo y todo lo demás, pero eso no quiere decir que somos infalibles. Y muy probablemente, si no han hecho simulaciones, van a sentir que les hablan en inglés. Entonces, lo que queremos es que entrenemos el cerebro para atender preguntas situacionales. Y la fórmula es, estoy en el aquí, en el ahora, con lo que lo voy a hacer porque me voy a pellizcar. Voy a tomar una respiración profunda. Estoy aquí, mi computador y yo, el simulador y yo, nadie más. Condición de examen. Tengo que estar ahí para poder analizar todo con foco. Hay que focalizarse y atender. Y luego hay un tema con el tiempo. Tienen que ir midiendo los tiempos, porque como dijo Heidi al principio, hay un tiempo definido para cada pregunta. Entonces, ¿cómo estoy con eso? Hay gente que se le va el tiempo del examen y no termina todas las preguntas porque sí, no total. entrena. Aquí hay Sí. que entrenar. Esto es un maratón, hay que entrenar. Correcto, ¿sí? Y De bueno, hecho, y la Hey, sí, déjame disculpa. ver si lo Sí. puedo hacer ahora, hacer en la tablita con los tiempos a los 180, Ajá. 120 y 60 Perfecto. preguntas, porque uno no puede estar mirando tampoco, y el tiempo, el reloj corre hacia atrás y está en horas, minutos y segundos, o sea que uno no puede ponerse a hacer muchas cuentas porque pierde tiempo. Entonces es bueno saber más o menos, como estoy llegando a la pregunta 120, bueno, a ver, estoy por la hora 3 con, no sé, estoy tirando, pero 3:20. Bueno, entonces estoy bien, porque ¿qué pasa? Si de repente nos estamos comiendo mucho tiempo, tenemos que ponernos en modo turbo. Y a mí me pasó en el examen, yo por estar marcando y haciendo disparate, después tenía como 10 preguntas que había marcado, perdí tiempo y me comí como 5 minutos más. Y la segunda parte la tuve que hacer en piloto automático y me fue genial. Era como esta, y la hice. Y no marqué nada porque dije, bueno, y al final me sobraron 5 minutos, que suele ser lo normal. Hay gente que le sobra 1 hora, pero son los menos. Por lo general, entre 10 minutos, Sí. 5, 2 minutos. Es como que uno llega con lo último, con lo último. Sí. Fer, disculpa que te interrumpo. Justo lo que dijiste me parece que no lo nombraron al principio y es clave para los que vayan a rendir. En cada corte de las 60 preguntas tenés la oportunidad, al principio te explican, tenés la oportunidad de revisar cada una de las preguntas de esas 60 y después ya perdiste. Pero esas 60 tenés ahí en cada corte la oportunidad de revisar. Sí, Es como, sí. me parece ser importante para que lo tengan en cuenta. Se revisan de las que marcamos de las 60 y después ya se mandan y ya esas no las volvemos a ver nunca más. Y después vienen las segundas 60 y después las otras 60. En CAPM hay un descanso a la mitad, a los 75 y a los 75, porque obviamente hay gente de CAPM, no sé si aquí, pero a veces los ninguneamos bastante y está mal, tenemos que prestarle atención también. Así que si hay gente de CAPM, son 75 preguntas, un descanso y 75 preguntas. Y
es 3 horas para 150 preguntas. Horas. Ujú. ¿Ok? Así Y que da bueno, un poquito más de tiempo. El de CAPM, en lugar de 1 minuto 17, tiene 1 minuto y medio por pregunta. O sea que lo llevan un poquito más al paso también, para que no se asusten. Y es claro, menos las preguntas son, situacional. sí, las preguntas son un poquito menos complejas de análisis, ¿no? Pero Sí. el mismo enfoque. Y bueno, ya este es el último tip y con esto ya nos vamos a lo que vinimos. Y el último tip, yo creo que esta es la última malla, no es la última, ¿cómo es? El último paso. No es tanto técnico, sino yo creo que es más bien la parte mental, porque tenemos que prepararnos mentalmente para el examen. Nosotros podemos conocer súper bien todos los procesos, haber hecho muchos simuladores, dominar todo el eco. Si para el día del examen no estamos emocionalmente listos, todo esto puede jugar en nuestra contra. Yo me acuerdo cuando me senté a dar ese examen, me pegué una lloradita de los nervios que uno está. Y dije, respiré profundamente, yo creo que nunca había respirado tan profundamente. Dije, aquí vamos. Y ya cuando uno está, ya obviamente esas adrenalinas al comienzo, y uno cuando está haciendo el examen ya está un poquito más relajado y así también me sobró tiempo y bueno. Pero sí hay que controlar nuestra mente en el examen, ¿no? Una noche anterior, ¿qué se puede hacer? Ya no revisar el material hasta el último momento, comer algo ligero, nada pesado. Ustedes van a estar 4 horas ahí sentados. No podemos estar nosotros con el estómago inflamado o con dolor y tal, ¿no? Comamos algo ligero, pero que sea nutritivo, ¿no? Hagamos pausas, respiremos, usemos la respiración también antes del examen muchísimo. Y yo creo que la parte más importante también es confiemos en nuestra preparación. Confiemos en nosotros mismos. Muchas veces nos saboteamos la mente, no estamos listos. Y créanme que he tenido personas que al último momento están que cambian el examen y no les importa pagar la penalidad porque dicen, no, es que no estoy lista. Entonces, si ya ustedes han llegado hasta aquí, ya han hecho sus sesiones, ya han estudiado, ya han hecho simulaciones, han reflexionado de cada error, entonces siéntanse seguros de que ustedes están listos para rendir el examen, ¿sí? Entonces, superar esta parte mental, esto también yo creo que si nosotros ya podemos controlar todo esto, yo creo que ya tenemos casi que el 80% del examen ya ganado. Si hemos practicado, si tenemos claro y tenemos confianza en nosotros mismos, yo creo que ya estamos listos para el examen. Y esto no es magia, esto es disciplina, esto es preparación, esto es mentalidad también y bueno, pues tener una buena actitud como un buen project manager. Y aquí estamos para también darles esa motivación, esa ayuda, apoyo, que créanme que ustedes son afortunados porque yo no tuve todo este apoyo que ustedes tienen hoy en día y en español y con tantos capítulos aquí, gente muy profesional, experta que los está ayudando. La verdad, yo no tuve este apoyo. Pero bueno, Gabriel tiene la manita alzada. Gabriel, el presidente aquí de esta red de estudio. Hola, Gracias, hola, ¿cómo Gabriel, por están? Buenas noches. acompañarnos. ¿Me escucho, verdad? ¿Por ahí bien? Sí, Sí, muy te bien. Escuchamos escuchamos. perfecto. Sí, lo que ahorita estabas comentando, el último punto, yo igual ahí les doy tips, o más bien hay casos tenebrosos que han sucedido, porque ya ven que puedes presentar el examen ya sea en línea o presencial. Y pues bueno, los que lo van a presentar en línea o a lo mejor todavía no tienen realizado el paso para indicar si lo hacen en línea o en presencial, pues en línea, pues nada más revisen, obviamente que donde lo vayan a realizar tiene que ser un lugar, pues obviamente prácticamente cerrado, un cuarto cerrado, donde no se vean, observen que haya libros, personas, nada que a lo mejor el PMI vea que vayas a hacer trampa. Igual obviamente ahí, tienes que tener tu cámara activada, te van a hacer una serie de preguntas, tienes que tomar, no sé si videos o fotografías del espacio, del entorno del cuarto, y pues ahí a lo mejor lo único, el problema que, por ejemplo, aquí en México, tenemos una persona con megáfono que está comprando colchones, entonces cada ratito se compran colchones, televisiones,
Entonces, pues obviamente eso pues puede afectar con la persona, el monitor del PMI que te está observando y te puede dar ahí a lo mejor una observación, ¿no? Entonces, igual, si volteas, te distraes, cierras los ojos, te acomodas tus lentes, lo que sea, eso también podría ser cuestión de penalización. Entonces, los que van a presentar su examen en línea, igual no sé si ahí por ahí tengan ya tips, pero sí es importante que si estén concentrados, que no esté nadie de la familia, que el lugar, pues, ahora sí que tengas una buena ventilación y que, pues, obviamente el menos ruido posible que haya y sin nada que al PMI identifique que a lo mejor sea una parte de penalización de algún libro que tengas, una televisión, tu celular, lo que sea. Y en la parte, si es físico, o sea, si lo presentas con un, ¿cómo se llaman estos? En un centro. Exactamente, un centro. Un centro autorizado. En un centro autorizado, pues yo le recomiendo igual que lleguen con unos 30 minutos antes, porque en ocasiones también igual aquí en México me han comentado chicos que se han certificado, que les ha tocado el tráfico y llegan con 5 minutos o 10 minutos, entonces ya llegan con la presión, cansados, ya nada más para apuntarse y entrar al examen. Entonces, pues sí les recomiendo, pues como decía Heidi, descansen, ya al siguiente día desayunen algo ligero que no sea tan pesado, llévense su vaso, su garrafón de agua. Una barrita de proteína. Sí, barra sí, de sí, proteína. lleven comida que la dejan afuera, Sí, obviamente, pero sí, que hay que comer. Entonces, para que lleguen ahí con tiempo, igual no lleven, si tienen coche, yo les recomiendo que no lleven coche, mejor se vayan en transporte, porque así en coche, si dejan su coche, van a decir, no, pues no hay estacionamiento, y no hay estacionamiento y lo dejas ahí por la calle y vas a estar con la preocupación de que si te vayan a robar el coche o cualquier cosa. Entonces, de preferencia, si es en un centro, pues váyanse con tiempo, lleguen con tiempo, no se lleven coche, y ahí en el centro les van a decir que no pueden meter su celular, llaves, cosas así, pero hay lockers donde les van a guardar sus cosas, ahí es muy seguro. Y así rápidamente les digo, no sé si ustedes se acuerdan, Heidi y Fernando, de una chica, Michelle Valderrama, que se acaba de certificar de aquí del capítulo de México. Pues ella lo hizo en un centro y dice que en ese centro había como un evento, una fiesta infantil y que se escuchaba Ay, música infantil. Entonces, pues muy horrible. mal del centro porque en realidad el centro no tendría que tener ese tipo de problemas, Sí. ¿no? Claro, Entonces, correcto. ella se distrajo un poco, pero bueno, al final de cuentas tuvo la suerte y el éxito de pasar el examen. Pero bueno, es importante que si pasa eso, yo creo que decirle al centro, oigan, ¿saben qué? Cámbienme de lugar o un cuarto privado, Ujú. porque este tipo de examen no nos permiten tener ninguna distracción, ¿no? Entonces, si le sucede eso, pues sí, revísenlo con el centro autorizado y en caso de que les den la negativa, pues bueno, el mejor éxito en su examen, concéntrense muchos, pero igual yo le dije a Michelle, oye, ¿sabes qué? Dile al PMI, mándales Sí, dar un review, mal review. un Ujú, review, ¿no? Mal review de ese centro ujú. autorizado. Entonces, esos son mis tips que quería compartirles por acá. Déjame ampliar un poquito, Gabo. Por lo general en los centros de estudio o en los centros de certificaciones, uno puede visitarlo antes y ver cuál es el lugar, que es muy recomendable para saber a lo que vamos, ¿no? Decir, bueno, a ver cuál es, dónde están las computadoras, decidir cosas así. También hay que pedir, obviamente, que tengan energía eléctrica continua y que estén lo más insonorizado posible. A mí lo que me pasó no fue tan grave, pero hubo un camión de basura que se puso a procesar la basura y como por 10 minutos, bueno, tenía un ruidazo ahí. Pero más allá de eso no pasó.
en lo particular, esta es una opinión muy mía, pero recomiendo el que pueda hacerlo en un centro lo haga, porque los exámenes virtuales son la muerte. Primero porque el software que usan te come la computadora. Hay que tener, y en todos nuestros países hay problemas de energía y de internet, así que tenés que tener una internet buenísima y la energía a las 24 horas, cosa que por ejemplo aquí en Dominicana no pasa. Aunque tengamos planta en mi edificio, hay un corte y el corte te va a afectar el internet y al final te quemás. Y además si ven que tú miras a alguien que pasó o cambiaste los ojos o pasó alguien y te saludó, te suspenden el examen. Todo eso en el centro de estudios no pasa porque, bueno, el centro de estudios da un poquito la cara por ti y entonces estás un poquito más contenido. Así que yo recomiendo ir a un centro. Y muy bien lo que dice Gabriel de llegar antes, lleguen antes, el día anterior duerman bien, desayunen livianos, lleguen con 40 minutos. A mí me ha pasado que llegué antes y me dijeron, bueno, ¿quiere empezar? Claro, empiezo porque, bueno, el examen es como a las 9, pero si estás 8:30, ellos te dejan. Me pasó ahora con el de ACP también, que me entré media hora antes, lo cual fue mejor. Y no dejan entrar con nada, pero sí en el locker. Así que yo recomiendo, como buen deportista que soy también, necesitamos azúcar, necesitamos agua, necesitamos ir al baño, pero sobre todo fruta seca o barritas de cereal, porque el cerebro necesita azúcar. Obviamente cada sesión de 60 preguntas te quema la cabeza. Al final uno lee y lee, porque además es 1 minuto por pregunta y uno ya al final no quiere saber más nada. Entonces es importante recargar el azúcar, que es lo que lo que nos da la energía. Y en los recreos yo había una escalerita y yo la subía y la bajaba como 3 o 4 veces para estar activo, porque supe de gente que se quedó dormida en el examen, porque justamente después de estar 3 horas sentado, cansado, pues por ahí en una cabecearon y se quedaron ahí. Entonces, activen el cuerpo, siempre el cuerpo importante, la mente sana. Y bueno, y por lo general, las primeras 3 preguntas uno no está pensando, empieza a pensar después de la tercera. Yo sí me tomé 1 minutito para cerrar los ojos, apretar las manos así y bajarla, porque uno empieza muy nervioso, entonces bajar ahí las palpitaciones y ya en la tercera pregunta uno está en su centro. Las primeras suelen ser como, ¿qué pasó? ¿Y ahora cómo me va a ir? Bueno, después se calman un poquito. Bueno, eso es lo que tenía que decir. Sí. Creo que Nelia tiene la mano levantada, a ver. Y luego, Heidi, entonces cuando tú digas, arrancamos con las 25 preguntas. Ya, Sí. listo con el simulador, Fernando. Breve. Bueno. Me ha pasado con algunos compañeros que han hecho exámenes presenciales y otros remotos y a todos les han pedido que deben mostrar su identificación con fotografía. Entonces, aunque dejen las cosas en el locker, tienen que estar pendientes de que tienen que garantizar que ustedes son quien dices que son al momento de hacer el examen. Entonces, la identificación, la cédula o el ID, llevarlo y tiene que tener fotografía para que estén pendientes. Sí, muy bien. Y en el examen presencial, eso te lo hacen antes. O sea que uno no lo tiene que presentar a la cámara. La persona antes te dice, bueno, a ver, ¿quién es usted? Presente, te sacan una foto. Hacen varias cosas antes y después entonces ya te dejan entrar y ahí ya sí te quedas solo, tranquilito. Bueno, entonces, hey, habla de los hashtags esto, que yo no sé qué es eso, porque simplemente decirles que estamos en redes. De pronto, si nos ponen ahí como Red de Estudio Latam, ustedes son los primeros que hemos oficialmente iniciado y arrancado esta red de estudios. De verdad que ahora nuestra meta es lograr, creo que el 70%. Somos muy optimistas. Optimistas. Pero de verdad que le estamos metiendo mucho corazón, hay mucho trabajo atrás y lo que esperamos es que el gran número de personas sean miembros. Entonces, si ustedes de pronto comparten ya les voy a mandar por correo este badge, donde de pronto en las redes sociales
puedan ustedes comunicar de pronto a otros colegas y simplemente demostrar ese compromiso que ustedes han adquirido, hacer público ese compromiso probablemente nos haga tomar un poquito más seria esta sesión de estudio, ¿no? Porque no vamos a venir aquí nada más a conectarnos y tal, no, vamos a venir a trabajar. Entonces se los voy a compartir por correo, así que esperamos verlos por ahí activos. A lo mejor por ahí también podemos contestarles dudas que no alcancemos a contestar por aquí. Y bueno, y etiqueten a sus capítulos, por favor, así también animamos a otras personas que sean parte de esta bonita comunidad. Eso sería, Fernando, yo ya acabo aquí porque yo creo que la gente ya quiere simular. La gente quiere sangre, quiere sangre. Vamos entonces, vamos a darle lo que la gente quiere, sangre. Yo soy como los dos emperadores de Gladiador 2, que me enteré que eran gente de verdad, que eran Caracalla y el otro, eran dos locazos completamente locos. ¿Se ve mi pantalla? Sí, la podemos ver. Bueno, Fernando. pues vamos a empezar entonces, vamos a abrir esto, déjenme usar nombres aleatorios, no, pongan los nombres de ustedes, vamos a barajar las diapositivas, vamos a poner la tabla de posiciones. Tenemos 25 preguntas de simulador de verdad, o sea, de simulador del Study Hall creo que son. Sí, son del así Study que, Hall. si les va mal, no maten al mensajero, no son preguntas mías y no son respuestas mías. Hay 2 o 3 que hasta yo mismo no estoy de acuerdo, pero bueno. Si alguno tiene una pelea muy grande con alguna, vamos y vemos lo que dice el simulador, que bueno, ojalá que no pase. Pero sepan que estas son preguntas de examen de verdad. Les puse 1 minuto por pregunta, cosa que estén peor que en condiciones del examen siempre. Y bueno, es una competencia. Vamos a ver quiénes están bien y quiénes se van de boca. Yo suelo hablar de más. Hubo veces que la gente se me enojó. Lo hago con onda. Una vez me dijeron, el profe se reía de la gente que perdía. Bueno, pues es para ponerle un poquito de picante al tema. Pero bueno, arrancamos entonces. Ay, miren, yo tendría que haber puesto, mientras hablaba todos esos disparates, tendría que haber puesto esto, que es el QR. El código. Así que, de todas formas, el número es 65561, es fuis.org. Si alguien se desconecta o si no puede, arranquen por ahí. Somos 55, así que cuando ya seamos más de... Bueno, vamos a ver, vamos a darle un minutito. ¿Qué más le decimos, Heidi, para que estén preparados? Son preguntas de examen, las sacamos de una base de datos que tenemos. No, este es un tip que entiendo que los tres con Maye también estamos muy de acuerdo. No escatimen en simuladores, por favor, por favor. Pueden escatimar en los libros, en no hacer un curso, pero en el simulador, por favor, pónganse las pilas. Hay 3 o 4 que entiendo yo que están como está el examen, y otros que no. Así que ahí hay uno que dice, yo tengo el de Andrew, dice Pamela, no lo conozco, no sé. Si Heidi me autoriza, yo doy algunos nombres, si no, no. Pero hay 4 que son recomendados por mí. Los demás, no. ¿Puedo hacer propaganda? ¿Hacemos propaganda? Como quieran ustedes, yo la haría. Yo soy Rita Lovers. Bueno, sí. También me parece que Pablo Lledó tiene un grado de dificultad mayor. Sin embargo, me parece bueno también. Yo les recomiendo que no se queden con un solo simulador. Exacto. Que de vez en cuando hagan una simulación de otro. Porque a veces nos acostumbramos a la redacción y entonces como que el cerebro no está ahí activo, ¿no? Hay uno que está en inglés, que yo lo tenía en mi celular, en mi móvil, y bueno, no importaba dónde estuviera, seguía haciendo preguntas. Se llama PMP y es gratuito. Bueno, le puedo compartir el enlace. Pero a mí me gusta mucho el que simulé, que es muy frustrante. Bueno, Rita es muy difícil, Pablo Lledó es muy difícil.
o sea que preparan mejor que el examen. Y el que a mí me gustó es el PMI Study Hall, que es el de PMI, que además de simulación tiene tiene más contenido, o sea que ayuda. Es muy duro, de hecho las preguntas acá son del Study Hall, es el de PMI, está en inglés, pero se puede traducir con el Google Translate. O sea que la traducción va a ser como la vamos a ver acá. A veces, y ojo, esto es importante que lo sepan, a veces las preguntas no están del todo bien traducidas porque originalmente son en inglés. Está la opción, si lo toman en español, de ver la pregunta en inglés también. Y bueno, ya con práctica uno va aprendiendo que a veces las cosas se llaman diferente. Entonces, bueno, eso tiene que ver con, le agrega dificultad al examen también, que uno dice, por ejemplo, acta de constitución del proyecto y se la pasa diciendo acta de constitución del proyecto y por ahí te ponen carta del proyecto y están hablando de lo mismo y uno dice, no, no, eso es otra cosa, no, es el acta de constitución del proyecto, que viene de la traducción de Project Charter, por ejemplo. Así que para tener en cuenta. Y el cuarto, que es un poquito menor de dificultad, para mí es el que más se parece al examen, por eso en ese la gente suele sacar un poquito más, que es el de nuestro amigo Marco Calle también, que creo que es colombiano. Mucha gente de las que hemos preparado nosotros se preparó con esos 4. Los demás no los conocemos, yo no los conozco, yo no los recomiendo porque no los conozco. Hemos visto en otras sesiones con Heidi de gente que se preparó con otros simuladores y rindió el examen y les fue horrible. Entonces, bueno, no escatimen en simulador, por favor. Pues ya tenemos 42 personas. ¿Arrancamos? Sí, sí, Así sí, ya que, Bueno, arrancamos. pues arrancamos. Entonces, mira, Marco Calle es buenísimo, dice Alina. Bueno, me alegro. Marco Calle también está muy bien. Me parece que es el que más se parece al examen real, porque la gente por lo general hace Marco Calle, después le va bien, y otra gente hace Marco Calle, después hace Pablo Lledó, le va mal en Pablo Lledó, se frustran y después le va bien igual. Me ha pasado. Vamos a anotar entonces el 65561, por si la gente entra después. Ese es el número del quiz. Y bueno, siguen conectándose. Bueno, arrancamos, ¿eh? 1 minuto por pregunta. Nos vamos a quedar en silencio para que la lean bien. No los queremos. Déjenme ver si yo puedo. No, yo creo que se va a ver bien. Y arrancamos. Lo hacen con sus celulares. Muy bien, 16 personas bien, los demás no. El CPI es valor ganado dividido costos actuales. Si es 0,5, quiere decir que el valor ganado es exactamente la mitad de los costos actuales o que los costos actuales son el doble. Así que bien por esos 16. Todos los demás, bueno, vean numeritos. Yo Que tuve un la gente le tiene miedo. problema. Me logué en la computadora y no podía ver nada. Entonces tuve que cerrar la computadora y abrir en mi celular. Y acá cuando abro me sale que el nombre está tomado. Ponte otro nombre. Ah, ya, Ponte Cintia, Buenos Aires, Bolivia, Bolivia, Buenos Aires. Ponte ya, otro nombre y entra, dale, 65561 y seguimos, vamos. incorrecto. Entonces, muy bien Moisés, muy bien Maribel, muy bien Diana, los primeritos, pero esto recién empieza, son 25, ¿eh?
Muy bien, 17 personas contestaron bien. Obviamente, siempre el equipo entero tiene que saber la misión y la visión de por qué estamos haciendo el proyecto, así que es muy importante que todos sepamos por qué estamos trabajando. Y a mí me encanta la de hacer que el equipo rinda cuentas, porque yo soy así, mala gente, pero para el PMI tenemos que interactuar con el equipo, analizarlo y asegurarnos de que todo se resuelva bien. Si no se resuelve bien, otra vez y otra vez y otra vez. Las reuniones periódicas con la alta dirección molestan más de lo que ayudan en este caso, y indique que los miembros, bueno, mandar a la gente a que lo haga por su cuenta no sirve. Hay gente que dice que no la deja votar. Si yo no estoy equivocado, le van a aparecer cada vez que yo activo una pregunta los 4 colores: a frutillita, un arándano, no sé qué es eso, un limón y una mandarina. O también lo deciden por colores, tienen que seleccionar la que es. Si hay gente que no le está apareciendo, bueno, tendrán que cerrar y abrir de nuevo. Bien Jesús, bien, no sé si Maulena es una chica, pero si no parecen ser que los primeros pasaron los hombres a la cabeza. Vamos, pregunta 3. Es 30 segundos, ¿no? No, no, 1 minuto. A ver los micrófonos. Bueno, miren, primero que nada, alguien escuchando una radio, por favor, ayúdennos, porque es como la fiestita de la pobre Michelle, que le festejaron la fiesta ahí. Tenemos que concentrarnos. Segundo, esta era una pregunta de riesgos, obviamente prioridad por impacto, así que el último era, creo que 4 por 4, 16, se multiplica prioridad por impacto y así priorizamos los riesgos. Veo muy pocas respuestas, no sé qué pasó. Ojalá que estén respondiendo. Por ahí era que no sabían. Pero si no saben, al menos apúntenle a una. Bien, seguimos. Había como una letra de más ahí, José. Entonces como que se No, 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 confundió. era A, B, C y D y después las 4 opciones. No, no, no había letra de más. Ah, puede Decía que A sea eso. punto. En esa tomábamos la letra, la primera Claro. letra como... Bueno, vamos, que tienen otra ahí. En mi celular dice código de juego no existe. Parece que se me salió del enlace. A ver, entren de nuevo, porfi, y pongan 65561. Vamos a hacerlo aquí. Ahí entré. Acá estoy poniendo mi nombre. Fer. ¿Ya? No, yo entré perfecto. No se inténtenlo de nuevo. Muy bien. Este era un proyecto tradicional. Ni la leí, pero la respuesta era esa. Muy bien. Seguimos. Vamos, ya hay nombres conocidos aquí. Vamos.
Ya sabía que en esta se iban a equivocar todos. Yo también me equivoqué hoy cuando las hice. Dice el PMI Study Hall, y acá a veces no hay que discutirle al árbitro porque encima uno se gana la amarilla después, que cuando son pruebas de calidad no se pueden eliminar. Así que la respuesta era rechazar la propuesta del miembro del equipo porque las pruebas de calidad no se pueden eliminar. Yo entiendo que la mejor opción hubiera sido discutirla con el equipo porque a veces por ahí estamos haciendo pruebas de más, pero bueno, esa es una pregunta ese es un gol que nos comimos. Lo lamento y a seguir. Mira, Angie la contestó muy bien, César lo contestó muy bien. Seguimos. Muy bien, excelente. 30 personas contestaron bien. Si hay un cambio en el entorno que hace que tengamos que hacer más trabajo y estamos en un proyecto predictivo, o híbrido también, dependiendo del tipo de proyecto, entonces lo que tenemos que hacer es enviar una solicitud de cambio. Siempre es innegociable hacer las cosas como la ley lo exige, aunque sea una resolución nueva, ¿de acuerdo? Muy bien, Maulén. Hmm. Eh, Bueno, la respuesta correcta en este caso era que para el desempeño efectivo del equipo se proporciona retroalimentación de forma regular y continua. Entiendo que muchos se fueron con la retroalimentación de los clientes, pero acá yo creo que está hablando más de la retroalimentación a la forma de trabajar del equipo o algo así. Así que no está mal. De todas formas, entiendo a los que dicen que con cada entrega recibimos retroalimentación de parte del cliente en un proyecto ágil. Así que bueno, no estaría tan mal la C, pero para el examen vale 0, lo lamento. Los 18 personas que la contestaron bien, eh, en este punto ganaron. Seguimos teniendo ahí más o menos a los mismos de primer lugar.
Oh, excelente, muy bien. El plan de gestión de las comunicaciones respondieron varios, en este caso no es correcto. Fíjense que la pregunta decía, alguien de mayor jerarquía y que sea favorable al proyecto, o sea, matriz de poder e interés. Acuérdense que tenemos 4 cuadrantes ahí, que son los que tienen poca autoridad y mucho interés, poca autoridad, poco interés, mucha autoridad, poco interés y mucha autoridad, mucho interés donde debiera estar el sponsor. Tenemos que buscar a alguien de ese grupo porque teníamos un vendedor que estaba vendiéndole espejitos de colores a la gente y nos puede hacer mal al proyecto. Así que muy bien a las 23 personas. Hoy tenemos un nuevo líder, Hisam. Una gran pregunta. Esta es una gran pregunta y la respuesta no está mal. Fíjense que lo que dice es que estamos hablando de un riesgo desconocido, o sea, un desconocido desconocido, porque los riesgos conocidos son los desconocidos conocidos. Porque justamente desconocido porque no sabemos qué va a pasar, pero los conocimos y por eso hacemos la reserva de contingencia con los riesgos conocidos. En este caso era un desconocido, o sea que la reserva de contingencia no lo tuvo en cuenta y por lo tanto la que tenemos que usar es la otra que no es parte del proyecto, que es la reserva de gestión. Así que una gran pregunta correcta, aunque no nos guste, y muy bien que se equivocaron para que entonces ya lo saben. Para la próxima que le toca, ya van a saber esa respuesta. Recuerden que hay riesgos conocidos y riesgos desconocidos. En los casos de riesgos desconocidos, la reserva de contingencia no sirve, porque la reserva de contingencia se hace multiplicando la probabilidad por el costo de los riesgos conocidos. Dice, alguien dice que esto está súper divertido. Bueno, gracias. Vamos a ver qué opinan cuando falten 3 o 4 preguntas que ya van a tener la cabeza quemada. Bien. Muy bien, excelente. Esto que lo pedía el miembro era una mentoría, justamente, a emparejar una persona con poca experiencia o que necesita conocimientos con alguien de mayor experiencia. La mentoría y la capacitación suelen ser las dos formas de que la persona mejore su rendimiento. En este caso, como él quería que lo emparejen con alguien más, la respuesta correcta era las reuniones periódicas con otros miembros para ejecutar la tarea, porque la persona sola no puede y al ponerlo en un desarrollo de capacidades o cambiar la tarea a otra gente pudiera verse como un castigo. Tenemos que hacer que esta persona aprenda lo que necesita aprender. Vamos por 10 preguntas justo, así que nos quedan 15 nomás. Seguimos.
Muy bien, esta es una pregunta súper técnica de procesos. Bueno, acá lo puse como entorno empresarial. Mira, el documento donde se, valga la redundancia, se documentan los requisitos, cuándo se van a cumplir, quién es el encargado de revisarlos y cuáles son los criterios, es la famosísima matriz de trazabilidad de requisitos. La carta del proyecto es el Project Charter, acta de constitución de proyecto también, y matriz de asignación de responsabilidades puede ser la RAM. Y bueno, el caso de negocio suele venir antes, así que en este caso la respuesta era esa. Muy bien, Maulén, que pasó al frente, parece que Gisam se equivocó en esta o contestó tarde. Ah, bueno, esa está perfecta. Bueno, esa es muy parecida a la que puso Heidi. Hay muchas preguntas de este estilo y siempre a los problemas y a los conflictos los debemos confrontar. Ojo que el exceso de armonía no es tan bueno. Para el PMI tiene que haber siempre un grado de competitividad, de pelea que se mantenga bajo control. Así que la respuesta suele ser confrontar, o sea, básicamente juntarse a tratar de resolver el problema, que es la forma en la que se resuelven los problemas de verdad. Todas las otras lo patean. Oh, qué interesante. La respuesta correcta era determinar y alinear indicadores de desempeño que ayudarán a evaluar la entrega exitosa. Acá el PMI hace mucho hincapié en que para lograr una entrega exitosa debemos poner objetivos y métricas, sobre todo premios colectivos, nunca individuales, porque premiamos al equipo completo, muy alineados con los objetivos del proyecto. Entonces, en este caso, ver cuáles son los indicadores de desempeño que nos van a ayudar. De nada nos sirve, no sé, medir velocidad si lo que necesitamos es que la calidad sea muy buena. A ver, dice aquí, asegurarse de que el plan de gestión del alcance esté implementado para cubrir todos los objetivos relacionados. No me acuerdo por qué esa no era, pero yo creo que la pregunta decía algo de ágil, ¿puede ser? Pero en este caso, siempre una mejor forma. Ah, no, porque era tener éxito en el proyecto. Yo puedo tener el alcance bien definido, pero después el Claro. cronograma se me va al demonio. Entonces necesitamos los indicadores justos para que el proyecto sea En exitoso. éxito. Yo puedo Ujú. tener un alcance perfecto y después me voy de costos, me voy de cronograma y el proyecto se me va al tacho. Así que en este caso, ver cuáles son las métricas necesarias. Y nunca individuales, nunca premiar a la persona, sino premiar al equipo completo. Otra pregunta que suelen poner es que los objetivos con los que vamos a premiar o las recompensas estén alineados con los objetivos estratégicos del proyecto. Seguimos.
Bueno, muy bien, buena respuesta. Y esta es una gran pregunta también. ¿Por qué? Fíjense que yo acabo de decir que las bonificaciones nunca tienen que ser individuales y aquí había una opción. Teníamos problemas para seguir los procesos. La gente o no tiene tiempo o no sabe cómo hacerlo. Entonces, las auditorías suelen ser un castigo, como bueno, poner a alguien más para ver qué es lo que la gente está haciendo mal. Las bonificaciones individuales es para que la gente se salve sola. Desarrollar una visión y una justificación convincente está muy bien, pero nosotros tenemos que hacer algo que sea iterativo, que sea a lo largo de todo, no solamente hacerlo al principio y después no dar el seguimiento. Por eso el taller en equipo, para ver de forma colaborativa, o sea, esa es la respuesta correcta por todos lados, porque habla de colaboración, habla de cumplir los objetivos de cumplimiento y habla de dar seguimiento a lo largo de todo el proyecto. Bueno, no hay cambios, en el top 3 está ahí firme, seguimos. Ah, muy bien, sí, esa es la respuesta correcta. Fíjense que la roja y la naranjita hablan de patear la pelota afuera, patear la pelota al córner, diríamos en Argentina. Reunirse con el patrocinador para echarle la culpa al equipo o con los gerentes funcionales para que ellos se encarguen. Esta de aquí es lo que solemos hacer en todas las compañías. Si este equipo no anda, vamos a buscar otro, pero lo que el PMI quiere es que discutamos la causa raíz. Qué es lo que está pasando, encontrar la razón y resolverla. Así que esa es la respuesta. Muy, muy pregunta de examen de PMP y de CAPM esta. Así que bien que se la saben, porque esa aparece más de una vez, suele aparecer de diferentes formas en el examen. Seguimos. Muy bien la respuesta. Esta era una pregunta tramposa. Porque, bueno, de hecho tramposa, pero no tanto. El examen se comportó mejor de lo que pensaba porque pensé que iba a poner transferir, que es una de las opciones. Pero justamente al no poder hacerlo nosotros, contratamos a otra empresa para ver si ellos lo pueden hacer. En este caso, mitigamos. Entendemos que esa compañía está más preparada que nosotros. Aceptar quiere decir no hacer absolutamente nada, o sea, simplemente dejar que las cosas pasen. Mejorar entiendo que no es una propuesta de, de atacar a los riesgos. Hay una que es de la oportunidad, pero es aprovechar, me parece, no mejorar. O sea que esta es una palabra que está ahí nomás y escalar es tratar de que el sponsor resuelva porque nosotros no podemos. Así que en este caso mitigar era la respuesta adecuada. Eso tiene que ver con gestión de riesgos.
a ver si no estoy, lo estoy diciendo en memoria, pero tenemos evitar, que es remover la causa raíz, mitigar, que es tratar de que la probabilidad del impacto baje, aceptar, que es no hacer nada, transferir, que es pasárselo a un tercero, que pudiera ser acá, pero no estuvo la opción, y no me acuerdo cuál era la otra, pero bueno, por ahí. Eso tiene que ver con riesgos. Ah, miren qué interesante. Decía aquí que teníamos que eliminar la opción en la que todos cedían un poco. Esa se llama compromise, que en inglés quiere decir como comprometerse. Bueno, acá lo llaman compromiso, que es, bueno, nos encontramos en un punto medio. Esa es la opción que pidieron eliminar, así que la respuesta claramente era compromiso de reconciliación. Suavizar y acomodar es sentarse con las dos partes y decir, no se peleen ustedes que son tan amigos y los dos son buenos. O sea, poner pañitos fríos para que la pelea no escale, pero no suele resolver nada. Forzar o dirigir es, se hace lo que yo digo y punto, la que más me gusta a mí en particular, pero no es la que nos pidieron en este caso. Y retirarse y evitar es exactamente lo contrario. No he hecho el pleito, ganó el otro, listo, se terminó el partido acá, me retiro. Y la mejor, que es la que no está aquí, pero porque no era la respuesta, pero la que suele resolver el problema siempre es la de colaborar. Nos sentamos, nos vemos, nos echamos el pleito y vemos cuál es la mejor solución entre todos. Pero como decían, eliminar en las que los dos pierden un poquito, que de hecho esta es perder, esta de aquí ni siquiera resuelve nada. Esta es perder-ganar y esta es ganar, o sea, ganar-perder y perder-ganar. Hay una que es ganar-ganar, que es la de colaborar. En este caso es el compromiso, compromise en inglés, que es llegar a un punto medio entre los dos, que es la que nos pidieron. Bien, bueno, los primeros dos respondieron bien, Maulén también. Aquí tenemos tres que están afiladísimos, ¿eh? Vamos, nos quedan 7. Bien, excelente. Miren, esta no voy a decir nada más. Obviamente ya vimos varias de este estilo. Yo les dije que habían varias, que es tratar de resolver el problema en una reunión virtual. ¿Por qué? Porque decía que estaba en otro país. Reunirse en persona pudiera ser si lo tenemos cerca, pero el PMI no está tan alejado de la realidad. Si una persona vive en otro país, no vamos a ir 40 personas. Hagamos una reunión virtual y listo. Así que por eso mismo, solamente porque decía que era en otro país, eh, tenemos que hacer una reunión virtual como estamos haciendo aquí. Imagínense, dice Maye que soy terrible, sí, y no sabe, hoy estoy tranquilo. Eso no fue lo que te enseñé, Fer. Por Dios, PMI.
Muy bien, me sorprendieron. Yo pensé que iban a decir la A, que era que todos traten de hacer como el que está haciendo las cosas bien, pero en este caso, ese que está haciendo las cosas bien lo tenemos que tomar de mentor de todo el resto. O sea que la respuesta es la que ustedes pusieron. Muy bien. Y anote los problemas en el registro de riesgos. Bueno, 7 personas pusieron ese. No, si hay un problema con la moral, tenemos que actuar. No anotarlo en ningún lado. Tenemos que resolver, ver qué es lo que nos está pasando con esa gente. Uf, hubo un cambio. Bueno, esta es una hermosa pregunta. Esta es una gran pregunta de examen, muy común y también que tiene mucho que cortar. Eh, a ver, tenemos un líder del equipo que se va. Entonces, pasan dos cosas. La primera es que es un cambio, obviamente. A mí, yo cuando la vi, se me dio por decir, bueno, ¿cuál es la competencia del nuevo recurso sugerido? Pero cada vez que se va un miembro del equipo, sobre todo un miembro experimentado, el equipo cambia, vuelve otra vez a formación, tormenta, hasta lograr otra vez normalizarse y empezar a desempeñarse de nuevo. Así que sí o sí va a haber un cambio en la velocidad del equipo y en la eficiencia con la que trabaja. Entonces la respuesta, y después de que yo me equivoqué, tuve que aceptarle que tenían razón. Hay que evaluar las líneas bases del proyecto para ver cuál va a ser el impacto, porque claramente vamos a tener una rueda floja que vamos a tener que ir corrigiendo de nuevo y empezar desde cero. En los niveles de competencia está muy bien también, pero definitivamente esta es algo que va a pasar y tenemos que tener más cuidado. Documentar el cambio con el plan de gestión de cambio. Yo no sé si un cambio de una persona amerita hacer una solicitud de cambio, porque además es algo que va a pasar. Y el plan de comunicaciones en realidad sí, porque hay una persona nueva, pero definitivamente evaluar las líneas base del proyecto, porque vamos a tener una disminución, es en lo que tenemos que prepararnos más. Así que la respuesta era la B, la azul. Bien a esas 12 personas. Seguimos. Bueno, muy bien. Esta es una de esas preguntas que te dejan mirando para atrás, realmente. A mí, yo me equivoqué, aunque no fue esta la respuesta. Hay dos que yo descarté cuando la leí, que es colocar los conflictos en una lista de conflictos y que sea visible como un radiador de información. Yo nunca he visto que los conflictos sean parte del radiador de información como un Kanban, así que esa no va. Y revisar los conflictos en la reunión diaria, no, porque la reunión diaria es muy cortita, es de 15 minutos y solamente es para ver lo que estamos haciendo. Así que no vamos a tener que verla en una reunión diaria, como, ¿y por qué se pelearon ayer? ¿Por qué se pelearon hoy? Y no es lo mismo que se pelearon ayer. ¿Y qué pasa? Bueno, ya resuelvan.
Ahora bien, ninguna de todas las otras es de resolver. Entonces, acá hay una respuesta genial, pero que, bueno, es para aprender, que es si los conflictos son positivos o negativos, porque definitivamente tenemos conflictos positivos, pero la más importante es si los conflictos son estructurales o interpersonales. Interpersonales es si dos personas se llevan mal o tienen algún problema entre ellos. Esos suelen ser más sencillos. Estructurales son si definitivamente no pueden hacer el trabajo, hay algo que los está bloqueando, y esos son los más difíciles de resolver y por lo general necesitamos o más recursos o algo así. Así que esta era la respuesta, está bien, la respuesta, no nos podemos quejar. Estas dos no son la respuesta, la roja y la verde, definitivamente. Pero bueno, a veces hay que entender que uno se va a equivocar y bueno, hay que meter más goles que el adversario. No tenemos que tener la valla invicta. Seguimos, nos quedan 4 preguntas y ya terminamos. Muy bien, a los que contestaron la B, la actitud ante el riesgo es aversión, neutralidad, tolerancia o los peores de todos, búsqueda de riesgo, que son los que manejan Fórmula 1 o los que se van al casino a apostar. Hay gente que es más conservadora, hay negocios que son más conservadores y hay industrias que son más, que tienen más tolerancia o búsqueda de riesgo inclusive. Conservador, moderado y liberal definitivamente son cosas políticas que no tienen mucho que ver con los riesgos. Mitigación, evitar, transferir o aceptar son formas de manejar los riesgos, no son actitudes frente a los riesgos. Y alto, medio, bajo son tipos de riesgo en cuanto a su probabilidad de impacto. Pero la actitud frente al riesgo es esta, la B. Claramente, esa es una pregunta técnica de riesgos. Vamos, nos quedan 3 y ahí, teníamos una tapada que pasó al frente, ahora está dominado por mujeres ese podio. Vamos, quedan 3 preguntas, recta final. Tenemos un empate técnico. Pero empate técnico de 2 que estaban mal, qué interesante. Miren, esto es muy parecido a las que ya vimos. Tenemos una diferencia de opiniones importante. Hay alguien que dice que hay que hacer cambios y otra gente que dice que no hay que hacer cambios. Entonces, la mejor forma, como ya vimos en otras, es reunirse con las partes interesadas y los miembros del equipo para comprender sus preocupaciones. Y en base a eso, después quizás reunirse juntos y tomar la decisión. Realizar una evaluación de riesgo para determinar el impacto de los cambios, bueno, tenemos una diferencia de opiniones, así que no me parece. Esta, la C, no estaba nada mal, la estaba nada mal. Si no estuviera esta, sería la respuesta correcta, que es ver los pros y contras, ver si nos conviene cambiar y colaborar
pero eso es parte de una colaboración para tratar de resolver la diferencia. Así que esta es un poquito más holística, como le gusta decir a Mayerling, y esta solamente se está enfocando en pros y contras. Hay que ver qué le pasa a la gente y ver cómo lo resolvemos. Así que bueno, la respuesta era la rojita, la A en este caso. Tenemos ahí, bueno, cambió el podio, nos quedan 2 preguntas. Bueno, a ver, tenemos matriz de trazabilidad de requisitos, contestaron la gran mayoría, plan de gestión de cambio y plan de gestión del alcance, matriz RAS. Esta es una gran pregunta técnica, completamente técnica, y que te está queriendo hacer pisar el palito. Como pidieron un cambio en el alcance, entonces lo que la gente pensaría, según yo entiendo, es el plan de gestión de alcance o una parte similar que es la matriz de trazabilidad de requisitos, que es para ver cuándo y cómo se cumplen los requisitos que nos han pedido. Pero en este caso, estábamos hablando de un cambio. Entonces, para eso tenemos que ir al plan de gestión de cambio, que para eso está. Evaluar el impacto, mandarlo a un comité y que el comité decida o no decida. En primer lugar, si esa persona que nos lo está pidiendo está autorizada para pedirnos un cambio o no, porque puede ser una persona que no está autorizada. Así que siempre que tenemos un cambio después de que el alcance, el cronograma y el presupuesto están hechos, tenemos que ir en un proyecto predictivo al plan de gestión de cambio. Así que bien por esas 11 personas, y era una pregunta tramposita, ¿sí? No hay duda de eso. Yo pensé que iban a responder más del plan de gestión del alcance. Seguimos, última y terminamos. Y tenemos una nueva ganadora. A ver. Oh, me sorprendieron. Yo pensé que iban a hablar todos de estas fórmulas para generar una estimación de alto nivel. Bueno, no tengo nada que decir, además ya son las 11. En este caso hubo un cambio en el entorno, claramente un cambio no favorable, entonces tenemos que ver qué cambios nos van a producir en el negocio, en el proyecto, inclusive el riesgo de que el proyecto colapse, porque ya las condiciones no son las mismas. Señores, muy bien, felicidades. El examen es exactamente igual, pero multiplicado por 8, porque son 25, 100 y bueno, 200 por 7, pongámoslo, que son 175. Así que si les fue bien en esta parte, entonces están listos para seguir. Si alguno de esos 3, Hisam, Reina o David, quiere decir algo, bienvenido, se lo merecen. Y si no, damos esto por terminado. A ver, el que quiera de esos 3 ganadores puede abrir el micrófono, se lo ganaron. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Soy Buenas. David Nizama. Nada, yo Ok. quería agradecer la oportunidad.
este taller que han elaborado ustedes. Es una gran oportunidad para nosotros para poder mejorar continuamente, ahora que estamos tan próximos a poder dar el examen. Y nada, agradecerles, y yo estoy muy emocionado con este evento y con la gana de poder dar el examen, y bueno, esperemos que todo salga muy bien. Muchas gracias. Vamos, la forma de agradecer es que se nos certifiquen, que necesitamos más PMPs. El mundo necesita más PMP, así que contamos con ustedes. Nada, felicidades a ustedes. Entonces, Reina escribió que también está feliz. Esperemos que rindan pronto porque ya están muy preparados. Y los demás, bueno, a seguir preparándose. Acuérdense que las sesiones se empiezan la semana que viene, o sea que todo esto son los previously. ¿Algo más? Hey, Mayerlin, ya los dejo a ustedes. Nada, aquí sí, vamos a seguir motivándonos. Voy a hablar con el comité. Ya la siguiente semana ya los vamos a agregar en el grupo. Específicamente, ya vamos a armar un grupo especial de WhatsApp para poderles hacer un seguimiento más de cerca. Así que ya han de saber más de nosotros. Y bueno, cuenten con nosotros para cualquier duda, orientación que ustedes necesiten. Aquí estamos todos, 29 capítulos, apoyándolos y ayudándolos. Así que aprovechen esta oportunidad que tienen. De verdad que para nosotros es también gratificante poder colaborar en esta certificación. Y eso es todo, no les queremos quitar más tiempo. Buenas noches, a descansar, a estudiar, a No practicar. sé si quieren sacar una foto, Gabo, a ver. Si quieren sacar una foto de los que todavía estamos aquí, peínense. Sobre todo los ganadores, que los ganadores, miren, no estaba fácil esto, ¿eh? Por favor. Yo soy como Verónica, hola, pero soy Reina. Ah, Hola, bueno, Vero. Verónica es Reina, muy bien. Reina yo creo que salió primera. Reina se está preparando con Alfa, así que Vamos a rendir y ella ya nos salte ayudó de y eso. todo. Tú ya estás para preparar a gente y ya. Ya está. Sí. Eso es que le digo, no entiende, no quiere dar el examen. Ya lo iba a dar, el año pasado tenía la fecha, pero por la luz aquí en el Ecuador a mí me cancelaron el examen, eso es inédito. Me mandaron un mensaje de decirme no se presente por los problemas de la luz. Y ya de ahí quedé bajoneada, la verdad. Me irritó eso, porque me preparé tanto y nada. Bueno, pues ya, preséntate mañana otra vez. Vete a la casa de Heidi, que Heidi tiene planta. Bueno, Cabo, ha todo sido un tuyo, gusto. dale. Listo, Bueno, todos. Fotito. Feliz noche. Una, Feliz dos. noche. Tres. Hasta luego, gracias. Descansen, buenas noches. Muy Nos vemos. interesante. Chao. Gracias, Chao, que buenas se con los noches. angelitos. Chao. Buenas Hasta luego. noches, un gusto, Buenas adiós. noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos.